Buenas tardes y bienvenidos una vez más a este espacio que hacemos todas las semanas para hablar de inmigración desde aquí, desde las oficinas de Gallardo Law Firm. Mi nombre es Jesús Novo y soy un abogado aquí en la firma de Gallardo. Como ustedes saben, siempre les pido que por favor le den compartir, le den like, para que si hay otras personas que puedan estar interesadas en la información que se da aquí, bueno, pues entonces estén al tanto y sepan que estamos dando esta información. Además, también respondemos preguntas de la audiencia. Tenemos, como siempre, preguntas que han quedado de antes, que pensamos que son importantes, y también tenemos las preguntas que ustedes vayan haciendo en el día de hoy. Así que ya saben, comuníquense con sus amistades, comuníquense con sus amigos, comuníquense con todas las personas que ustedes consideren que necesitan información sobre inmigración, porque de eso vamos a estar hablando hoy y vamos a estar respondiendo las preguntas. Quería comenzar el programa antes de entrar ya en las preguntas, hablando de el juicio político que se le está haciendo al fiscal general del estado de Texas, al señor Ken Paxton. Mucha gente me ha preguntado, ¿esto va a tener algo que ver con la demanda en contra del paro humanitario? En mi opinión, esto es totalmente irrelevante. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. A él se le está haciendo un juicio político por otras cuestiones, y esto es una cosa que viene dando tumbo desde hace mucho tiempo, quizás hace tanto tiempo como desde 2015. Así que no creo que esto vaya a tener un impacto. Obviamente a él el gobernador Abbott lo acaba de levantar de su puesto y, ya no, y va a nombrar, no sé si ha nombrado todavía ya, pero va a nombrar a alguien, por supuesto, interinamente, y esa va a ser la persona entonces que ahora va a estar al frente de la demanda. O sea que no cambia nada. Hay que tener en cuenta que este fiscal general es republicano, como la mayoría en el Senado y la mayoría en la Cámara de Representantes en la legislatura de Texas. Así que esto es una cosa totalmente entre republicanos. Yo creo que era inevitable que se hiciera porque ya las acciones, las acusaciones que se habían hecho en contra de Paxton eran demasiadas y se habían hecho hasta por muchos republicanos. Hay que recordar que Paxton era uno de los mayores patrocinadores del presidente Donald Trump, y en el 2020 fue una de las personas que más insistió en que se pusiera la demanda aquella para decir que había habido irregularidades, que se había habido robo de votos y todas estas cosas. Por supuesto, esto a él no le ganó muchos amigos, ni siquiera entre los republicanos. Ahora él seguía apoyando al presidente Donald Trump. En realidad, bueno, hasta el presidente Donald Trump ahora estaba hablando muy fuertemente y estaba intercediendo por él delante de la Cámara de Representantes de Texas para que no se iniciara juicio político. Juicio político es lo que se llama en inglés impeachment. Usted puede que estén familiarizados porque al presidente Donald Trump se le hicieron dos, de los cuales los dos salió él absuelto. Se le hizo uno también al presidente Bill Clinton cuando estaba en la presidencia por aquel problema de Mónica Lewinsky, también salió absuelto. En aquel momento los demócratas eran los que controlaban el Congreso, por lo tanto no hubo suficientes votos como para condenarlo. Después habría que echarse más atrás en cuanto a los presidentes. Al presidente Richard Nixon se le amenazó con un juicio político, con un impeachment, pero obviamente él renunció antes de que se tuviera que llegar a eso. Bueno, el caso es que este fiscal general ha sido acusado de muchísimas irregularidades, ha sido acusado de sobornos, y bueno, de una infinidad de cosas. Son 20 artículos que se han puesto, y obviamente una gran mayoría de los republicanos votaron a favor de que se hiciera juicio político. Por lo tanto, esto no es una cuestión solamente demócrata, a pesar de que todos los demócratas votaron para que se hiciera, para que se fuera adelante con el juicio. eh, una gran mayoría de los republicanos también votaron a favor. Así que, ¿por cómo va esto a impactar la demanda en contra del paro humanitario? De ninguna forma. Esto no creo que tenga ningún impacto. Estoy convencido de que a quien vaya a nombrar el gobernador Abbott va a ser una persona muy capaz, va a ser un buen abogado. Así que, de nuevo, no quiere decir que me alegro de que sea así, pero definitivamente estoy seguro de que van a nombrar a alguien con mucha capacidad también. Bueno, sobre el juicio no hay nada nuevo. Están, como les hablaba la última vez, sobre la cuestión de una enmienda que se le quiere hacer a la demanda.
Hay una oposición de parte del gobierno, por supuesto. El gobierno no quiere que se siga poniendo más cargos. Hay que ver, hay que esperar al día del juicio y bueno, ya tendremos noticias en ese momento. Una vez más, les recomiendo que por favor le den like, le den share, le den compartir para que otras personas que puedan estar al tanto de esto, pues entonces se enteren de que estamos hoy dando información aquí y respondiendo sus preguntas. Sin más, bueno, voy a entrar ahora en preguntas que quedaban de antes y después voy a contestar preguntas que ustedes están haciendo ahora. La primera pregunta es, me acaban de informar que mi reclamación fue aprobada. Mi reclamación me la puso mi hija ciudadana americana. Ahora es esperar fecha de entrevista. Todos mis papeles están como casada. ¿Usted cree que mi esposo de años le den permiso de viajar conmigo? Bueno, me parece que si usted habla de una reclamación familiar que le puso su hija ciudadana americana, su esposo es técnicamente el padrastro de su hija y su hija va a tener que hacerle una reclamación a él personal también. Es importante que usted contacte a un abogado lo antes posible porque quizás cuando usted vaya a su entrevista, si a su esposo no le han puesto la petición, quizás a usted le den su permiso de viaje y él tenga que esperar. Así que si estamos hablando de una reclamación y no tiene nada que ver con el parol, pues definitivamente es importante que usted consulte con un abogado lo antes posible porque es posible que a su esposo sea considerado el padrastro de su hija y ella tendría que reclamarlo a él, tendría que poner una I-130 aparte de la suya. Él no sería un beneficiario de su petición, sino que ella tendría que pedirlo personalmente, individualmente a él. ¿Okay? Así que por favor, contacte a una firma de abogados. Nos puede llamar a nosotros al 305-261-7000, ese número que tenemos ahí en la pantalla. Y también pueden entrar a nuestro chat que está en el www.gallardolawyers.com. Ahí hay una muchacha que enseguida les va a preguntar si necesitan información y si ustedes le escriben, pues ella le va a contestar. La próxima pregunta me dice, yo entré con I-220A, segunda casilla, el 14 de abril, cumplí el año. Tengo corte el 21 de junio, tengo 71 años, ¿qué debo hacer? Bueno, me imagino que me quiere decir que el 14 de abril cumple un año, no sé que haya sido el 14 de abril del año pasado. Todavía estamos en mayo, o sea, nos falta un poquitico para... No, ya pasó abril ya, perdón. Estoy mal suyo. Bueno, si el 14 de abril ya se hizo, cumplió el año y tiene corte el 21 de junio, pues obviamente no puede aplicar a la ley de ajuste por varias razones. Yo lo que le aconsejo es que busque un abogado para que vaya con usted el 21 de junio a la corte. El hecho de que usted tenga 71 años no va a influir en absolutamente nada. Así que, pero con I-220A, segunda casilla y corte, usted no puede aplicar a la ley de ajuste a pesar de que el 14 de abril ya hizo el año de que entró al país. Espero que haya aplicado para asilo en algún momento, porque de lo contrario, eso puede ser un problema. Si no ha aplicado para asilo, en este momento está desprotegida, no puede aplicar a la ley de ajuste y en realidad si va a la corte y en esa corte no había pedido asilo, pues no va a tener nada, no va a tener un remedio, no va a tener que pedirle al juez para que le permita estar aquí. Así que definitivamente le aconsejo de nuevo, una vez más, que consulte con un abogado. Esto es algo importante. No se debe tomar a la ligera la Corte de Inmigración. La Corte de Inmigración, mucha gente le va a decir, no te preocupes que a la primera corte no tienes que llevar a abogado. Bueno, eso es un error. Si el abogado le exige que usted responda a las acusaciones que le ponen en su NTA, usted va a tener que responder. Y si usted responde afirmativamente y concede que usted es deportable y no tiene ningún tipo de remedio, pues obviamente el juez lo que va a hacer es que le va a dar una orden de deportación. Así que yo le aconsejo que busque un abogado lo antes posible. Me preguntan, abogado, desde Perú no se puede hacer la cita de CBP One. No, esto lo hemos dicho aquí muchísimas veces. Tiene que ser desde México y no solo desde México, sino desde el norte de la Ciudad de México. Así que de Perú no se puede hacer CBP One si usted lo que quiere es entrar a través de la frontera. Así que, por favor, si tiene intenciones de pedir la cita, trate de entrar legalmente a México y pida su cita en CBP One. Recuerde, tiene que ser al norte de la Ciudad de México. La próxima pregunta me dice, hola, soy cubana, tengo a mi hija y mi nieta en Estados Unidos. Quisiera saber qué tengo que hacer para ir de visita, aunque sea un mes, y regresar a Cuba. Bueno, lo que tiene que hacer es pedir una visa en el consulado norteamericano en La Habana. Usted, si tiene nexos fuertes en Cuba, puede que le den su cita. Usted es una persona, bueno, me imagino que si tiene su hija y su nieta, va a tener suficientes razones para quererse quedar.
Eso puede ser un problema porque si el cónsul determina que usted es un peligro para quedarse, y por supuesto todos sabemos que los cubanos al año y un día pueden aplicar a la ley de ajuste, quizás eso sea uno de los motivos por los cuales le nieguen una visa, aunque sea una visa de turista. No hay mucho que su hija pueda hacer para que le den esa visa. Quizás pueda poner un affidavit of support diciendo que ella se va a hacer responsable por usted mientras esté aquí, cosas así, no, pero en realidad es muy poco lo que se puede hacer para cambiar la decisión de un cónsul. La próxima pregunta dice, tengo un parol de 15 días, no hice asilo, ya apliqué a la residencia por la ley de ajuste y me pusieron fecha de corte para junio. Me mandaron 2 números de alien, uno para la corte y otro con el que hice el ajuste. ¿Qué me recomienda? ¿Necesito un abogado? Sí, definitivamente necesito un abogado. Por varias cosas. Primero, si aplicaste para la residencia por la ley de ajuste teniendo fecha de corte, no te van a dar la residencia, te van a cerrar el caso administrativamente. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, te lo van a negar. No hiciste asilo, bueno, eso no es problema, tú tienes parol, aunque sea de 15 días, te hace elegible. Sin embargo, tienes que cerrar esa fecha de corte antes de que inmigración pueda ventilar tu caso. De lo contrario, va a ser en junio, así que si ese mismo día que vayas a la corte puedes pedirle al juez que te cierre el caso teniendo tu parol, así que no creo que vaya a haber mucho problema. El hecho de que tengan 2 de un número de alien, eso sí puede ser un problema. Hay que armonizar esos 2 números. Tienes que decidirte por uno. Lo normal es que con el que entraste, el inicial, con el que te dieron el Notice to Appear, la NTA, ese sea con el que continúes. Así que, pero bueno, definitivamente necesitas un abogado. Te aconsejo que busques la ayuda de un abogado lo antes posible antes de esa corte. ¿Ok? La próxima me dice, abogado, Dios los bendiga. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Yo con $22,880 al año puedo patrocinar a mi hijo. Bueno, todo depende. Si es usted sola o solo y va a patrocinar a su hijo solamente, sí, califica sin problema ninguno porque necesita ganar por lo menos unos $19,000. Ahora, si usted es casada, ya son 2 personas más su hijo serían 3, se va por encima de la cantidad. O sea que si es usted sola o solo con su hijo, califican. Si está casada o si tiene algún otro dependent, pues entonces no va a calificar, se va a ir por encima. Así que va a tener que buscar o a un co-sponsor o va a tener que buscarse una persona que lo patrocine desde el principio. Bueno, estas eran las preguntas que quedaban. Ahora voy a contestar las preguntas que están haciendo aquí. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, por ahí tengo a Carol XXX, me dice, influye sobre la demanda del parol humanitario el proceso a que está sometido el fiscal de Texas. Oh, muchas gracias, Carol. Muy interesante. Había acabado de hablar de eso. De nuevo, ¿puede influir o no? No creo, honestamente, porque van a remover, obviamente, al fiscal general, pero van a poner a otro fiscal, que va a ser un fiscal, obviamente, también republicano, y que estoy seguro que va a tener la misma intención que tenía el fiscal Paxton de continuar con esto hacia adelante. Así que no creo que esto tenga nada que ver el hecho de que hayan removido al fiscal. De nuevo, lo han removido, eso no quiere decir que es culpable, todavía hay que hacerle el juicio político. Lo que pasa es que mientras está, o sea, al contrario de con un presidente, ¿no? Mientras está pendiente el juicio político, el gobernador tiene que removerlo de su puesto. Por 2 razones. Primero, bueno, para que él se pueda dedicar por entero a su defensa. Y en segunda, porque bueno, si a la larga sale culpable de este juicio político, pues obviamente el gobernador no quiere tener en ese momento que sacarlo de su puesto. Ahora momentáneamente está fuera de su puesto. En caso de que él salga culpable, se va a quitar permanentemente. En caso de que no salga culpable, de que el juicio político no tenga éxito, pues se le va a restaurar, estoy completamente seguro, a su puesto. Así que, pero mientras tanto, el gobernador tiene que nombrar a un fiscal interino y ese es el que va a continuar con el juicio. O sea que no creo que tenga nada que ver de que lo hayan sacado para el futuro que va a tener el juicio. Luis Melo Osorio me dice, buenas tardes, abogado. Después de darle el permiso de vuelo del parol humanitario, ¿qué tiempo tiene la persona para viajar a los Estados Unidos? Porque cuando te dan el permiso de vuelo tienes 90 días, te lo dice claramente en el papel, tienes 90 días para viajar. Si no puedes viajar en 90 días, tienes que pedir una extensión. Y te aconsejo que si vas a pedir una extensión, pidas esa extensión por lo menos
un par de semanas, por lo menos un par de semanas antes de que se te expiren los 90 días. Es importante, obviamente, si has tenido la dicha de que te hayan dado el permiso de vuelo, de que lo hagas lo antes posible, no esperes. Yo sé que muchas veces las personas tienen asuntos que tienen que aclarar, quieren vender propiedades y todas esas cosas, pero definitivamente yo le aconsejo a todo el que tenga permiso de viaje que vuele lo antes posible, que no espere. Ariel Torres me dice: hola, muy buenas tardes, abogado. ¿Se sabe algo de los permisos de viaje? ¿Por qué están demorando? Saludos y bendiciones. Bueno, Ariel, como tú sabes, hay un programa nuevo que ahora lo que se está haciendo es, se toma la mitad de los casos de una forma organizada, o sea, por orden de llegada, y el otro es como una lotería, ¿no? Se están sacando. Quizás esto es lo que está influyendo que se aprueben o no se aprueben. Ahora, en cuanto a los permisos de viaje, bueno, ya eso tiene que ver con CBP. Si usted está aprobado y le manda la información correcta a CBP, no debe haber problema, no debe haber demora en que le den su permiso o que le den una respuesta. No quiere decir necesariamente que le den el permiso de viaje, pero por lo menos para que le den una respuesta. Así que, ¿qué es lo que está pasando? No sabemos. Honestamente, no hay nada que pueda hacer que demore esto, ¿no? A no ser que la persona no sea elegible o cosas así, que haya algún problema con la aplicación, en los números, digo, en las palabras, los nombres o quizás las direcciones, cosas así. Esto puede traer demora, pero más allá de eso no creo que haya nada específico. Me dice Mr. Bena 88, abogado, soy salvadoreño. ¿Qué pasa con el parol? Yo tengo F2B aprobado del 2021. ¿Qué se sabe del parol humanitario? Bueno, Mr. Bena, hay que esperar que se dé el anuncio, ¿no? Yo siempre me imaginé que en cuanto el gobierno anunció este nuevo programa de parol para colombianos, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, iba a causar un desespero, porque ahora todo el mundo quiere saber, por supuesto. Y sin embargo, ellos están demorando con el anuncio. Ahora mismo no tenemos ninguna información. Obviamente, si nos sigues a nosotros, en el primer instante que tengamos una noticia, te vamos a dejar saber a ti y a todos los demás. Así que, nada, lo que te puedo decir es: continúa mirándonos y en cuanto hay una noticia te dejaremos saber. Violeta me dice: saludos, mi esposo está en Estados Unidos y por el parol hace 2 meses. Escuché que puede solicitar esposa e hijos por el mismo patrocinador. Si ya nos pusieron el mes pasado, ¿cómo hacer para que relacionen los casos? Bueno, recuerda, Violeta, que estas aplicaciones son individuales. Cada cual tiene que ser aprobado por sí mismo. El hecho de que hayan aprobado a tu esposo y que aparentemente ya vino a los Estados Unidos, no quiere decir nada. Él no puede hacer nada, él no puede pedir a nadie. O sea, el mismo patrocinador, bueno, sí, si el patrocinador califica por su ingreso, puede, por supuesto, puede pedir a las demás personas. Ahora, si tú tenías ya puesto en la petición con otro patrocinador, no te aconsejo que pongas un nuevo patrocinio con con el patrocinador de tu esposo. En realidad debes esperar. A ti, si le llegó a él, en cualquier momento te llega a ti también. Así que no se desesperen. ¿Ok? Cristian me dice: buenas tardes, abogado, gracias por su ayuda. Si el juez tumba el parol, el gobierno podría apelar esta decisión en otra corte y anular la sentencia y reactivar el parol. Bueno, Cristian, mira, de nuevo, yo he dicho aquí otras veces mi opinión en cuanto a esto. Yo pienso que si el juez quita el parol, dice, bueno, esto es ilegal, no debe continuar. Yo pienso que todas las aplicaciones que están sometidas, en este caso son más de 1,5 millones, van a tener que recibir una respuesta. De nuevo, esa es mi opinión. Ahora, supongamos que no, supongamos que el juez diga, se paró todo y no se puede ni siquiera darle curso a las que están puestas. Por supuesto, el gobierno siempre puede apelar y se apelaría a una corte de apelaciones federal también. Así que sí, definitivamente, y al apelar se le pide a la corte de apelaciones que aguante la decisión del juez en la corte de primera instancia. Si los jueces de apelaciones deciden o no, ya eso es otra cosa. Pero definitivamente eso es lo que se hace, eso es lo normal. Se pide que se pare la decisión mientras se está ventilando la apelación. Ok. Me dice Pokémon: si ya mi caso está puesto desde el 17 de enero, pero todavía no está revisado, ¿puedo poner no entiendo, que un consigne
en esa misma petición con un income mejor que el del 22. Bueno, me imagino que quieres poner a un copatrocinador. No debes poner a nadie, sencillamente espera. Si el ingreso era suficiente en aquel momento, sigue siendo suficiente ahora. Sencillamente tienes que esperar a que te tomen una decisión. En caso de que te nieguen, pues entonces ya sí podrías poner a un patrocinador nuevo con más ingresos. Pero yo no te aconsejo que pongas a nadie todavía mientras tienes tu caso pendiente. ¿Ok? Eduardo Ibarreche me dice, abogado, soy cubano, mi hermano es ciudadano americano. Si me reclama, ¿puede demorar menos con lo nuevo que quieren hacer de la reclamación? Bueno, Eduardo, si tu hermano te pide las peticiones de hermano ciudadano, se están demorando muchísimo, van 16, 17 años. Si en el caso de Cuba, no estaría seguro, honestamente, si las peticiones de hermano van a estar dentro del parol, a lo cual se le va a permitir el parol de reunificación, o si no van a estar dentro del parol de reunificación. En caso de que estén, bueno, sí, definitivamente, claro que se podría acoger. Voy a buscar exactamente lo que ha salido, lo que ha publicado el UCIS para saber exactamente cuáles son las categorías. Y les prometo que la próxima vez les voy a decir cuáles son las categorías que van a ser consideradas para el parol de reunificación familiar. Ok. Lianel López Ruiz dice, hola abogado, la categoría F2A califica al nuevo parol de reunificación familiar con casos cerrados en el NBC, soy cubana. Lianel, lo mismo que le decía al que escribió anteriormente, déjame buscar exactamente, por supuesto la F2A es un poquitico más cercana, por lo tanto sí, a lo quizás sea considerada. De todos modos, no me quiero atrever a decir nada, quiero esperar a buscar una notificación un poquitico más oficial de cuáles son las categorías que van a ser aceptadas y cuáles no. Así que si es que en caso de que haya alguna que no va a ser aceptada, honestamente no sabemos, pero bueno, voy a hacer un poco de investigación y les prometo que en esta próxima transmisión les voy a dejar saber esto. Así que estén al tanto porque definitivamente les voy a dar esa información. Tania me dice, hola, tengo I220A, no, I220B, perdón. Cita de reporte mañana con UCI, pero tengo corte withholding only en noviembre. ¿Corro algún riesgo de ser detenido mañana? Bueno, si tienes un reporte mañana no debe ser con UCI, debe ser con ICE. UCI no te da reportes. Ahora, si tienes corte de withholding en noviembre, me imagino que ya te dieron el withholding. Si ya te dieron el withholding, obviamente no te van a deportar. No tienes ningún riesgo de deportación porque el withholding o removal es precisamente eso, un aguante de la deportación. Así que no tienes de qué preocuparte. Si es que no te lo dieron y tienes una corte en noviembre, lo cual es un poco raro, ¿no? Porque si tienes tu I220A y I220B, ya tienes una orden de deportación. Pero en caso de que sea así, trata de ganar ese withholding porque definitivamente va a ser muy importante. Ariel también me pregunta por qué puede ser denegado el permiso de viaje y si se puede hacer algo luego. Bueno, hay muchísimas razones por las cuales puede ser denegado el permiso de viaje. De nuevo, recuerden siempre que CBP tiene absoluta discreción sobre a quién le autoriza a viajar y a quién no. Así que, y obviamente cuando las cosas son de discreción, no son apelables. Si hay un error, se puede corregir el error, se le puede señalar a CBP que ha cometido un error, pero de lo contrario, si ellos toman una decisión totalmente dentro de su discreción, no hay nada que se pueda hacer. ¿Por qué puede ser denegado? Pues bueno, pues infinidad de razones. Pertenencia al Partido Comunista dentro de los últimos 5 años, pertenencia a algún grupo de seguridad en Cuba, no sé si Nicaragua será igual, pero bueno, cosas así. Son las cosas que básicamente hemos visto que usualmente pueden causar negaciones, a pesar de que CBP no lo dice, porque CBP no publica esto, pero esto puede ser una razón. Anelis Abreu dice, abogado con I-94 con solicitud de residencia ya desde hace 1 año y medio y nada, con fecha de corte en noviembre. ¿Qué me recomienda? Bueno, un I-94 imagino que debe ser un parol, o sea, no entiendo muy bien a qué te refieres cuando eso es I-94, pero si te refieres a un parol y ya pusiste tu residencia hace 1 año, pero tienes corte en noviembre, obviamente, de nuevo, si tenías primera casilla, no hay problema. Segunda casilla, UCI no tiene jurisdicción sobre tu caso, por lo tanto, no te le van a dar curso a tu aplicación. Lo más probable es que te manden una carta diciéndote que está cerrado administrativamente. También existe la posibilidad de que te digan que está negada.
sencillamente te la nieguen y vas a tener que esperar a tu corte, a que te la cierren o lo que sea, para que entonces puedas aplicar de nuevo con UCI. Carol vuelve a preguntar, ¿hasta cuándo se puede aplicar para el paro humanitario? Bueno, pues, o sea, no hay una fecha para parar. Sin embargo, hay mucha gente que tiene miedo por la cuestión del juicio, pero yo considero que todo el que tenga, todo el que califique, todo el que tenga un patrocinador que pueda patrocinarlo, que lo pueda pedir, yo le aconsejo que lo hagan. No importa el tiempo, no esperen hasta antes o después de que haya el juicio, después de la decisión. No esperen a nada de eso, háganlo ahora. Si lo pueden hacer ahora, háganlo ya. Vamos a ver. Olga Rosa Pino me dice, hola, una persona con residencia por 5 años en España puede solicitar el paro. Bueno, en España hay una cosa que se llama residencia de larga duración, de largo plazo, una cosa así. Esas residencias se consideran residencia permanente porque a la larga uno se puede convertir en ciudadano español. Honestamente no sé esta residencia por 5 años en España que puede ser. Si es una residencia temporal que a la larga se acaba, pues obviamente sí va a poder solicitar el parol. Pero si es una de estas residencias, como le decía, que son lo que se consideran de largo plazo, pues definitivamente no, porque usted tiene el camino hacia la ciudadanía española. Y además nunca se va a vencer esa residencia. Así que si ese es el caso suyo, usted sabe, no puede aplicar. Vamos a ver qué más. Diana Flores dice, buenas tardes, abogado. Es cierto que mañana van a hacer mantenimiento en el sistema de selección del parol humanitario. Gracias por toda la información. Bueno, esto lo hacen Dianis regularmente, de vez en cuando. Esto no significa absolutamente nada, sencillamente que se para, ¿no? el proceso, porque obviamente mientras está en ese mantenimiento, en ese update que se le da, pues obviamente no pueden estar también procesando los casos. Así que, pero nada, esto no tiene ningún impacto, así que no se preocupen ustedes por eso. Marta Quintero me dice, mi sobrina ganó el asilo político, viene desde Trinidad y Tobago, puede aplicar enseguida que entre a la residencia. Bueno, si ganó el asilo político y está entrando como asilada, una vez que entra al país tiene que esperar un año después que entra para hacerse residente a través de ese asilo. Si ya viene con su residencia porque fue una entrevista y le dieron su residencia ya, bueno, pues es diferente, ¿no? Por supuesto, sencillamente tiene que pedir la tarjeta. Pero lo más probable es que venga como asilada, se le dio su asilo en Trinidad y Tobago y entonces entra con el estatus de asilada. Tiene que esperar un año. Diana dice, buenas tardes, abogado. Mi esposo es I-220A, ya fue a corte con juez, él presentó asilo y le pusieron otra corte para el 2024. Cumple el año en agosto, puede pedir residencia cuando lo cumpla. ¿Qué debe hacer? No. Ok, Dianet, esto lo hemos dicho aquí muchísimas veces. Con I-220A, él no es categóricamente elegible a la residencia a través de la ley de ajuste. Además, tiene corte, por lo tanto, UCI no tiene jurisdicción. Tiene dos cosas en contra para aplicar a la residencia. Tiene que esperar a la decisión de lo que va a pasar con la I-220A o que pida un parol, otra cosa que puede hacer, si es que tiene los factores que se dan para que le den un parol a una persona. De lo contrario, lo que va a tener que hacer es pelear su asilo en corte. De nuevo, si la decisión de que la I-220A es parol, entonces se podría aplicar la ley de ajuste, pero él primero tendría que cerrar la corte. Así que ni siquiera en este caso sería sencillamente automático aplicar. Hay que cerrar esa corte. Cuando alguien tiene segunda casilla y tiene corte con inmigración, UCIS no tiene jurisdicción sobre su caso. Por lo tanto, usted no puede aplicar a la residencia con UCIS teniendo segunda casilla y fecha de corte. Hay a quien se le ha dado, y estoy convencido que es por error, obviamente esto lo manejan seres humanos, pero no son categóricamente elegibles. O sea, no es que no son categóricamente elegibles, no. UCIS no tiene jurisdicción sobre su caso. Sería como pedirle a Canadá que le diera la residencia norteamericana. No tiene jurisdicción, no tiene personalidad legal para darle esa residencia. Bueno, señores, el tiempo ha pasado, el tiempo vuela aquí cuando se le están respondiendo preguntas a ustedes. Recuérdense, como les decía, díganle a sus compañeros, a sus amigos, a su familia, cualquier persona que necesite información sobre inmigración, que estamos aquí todas las semanas sobre las 2:30, entre 2:30 y 3, pero sí dándole información sobre inmigración y respondiendo a sus preguntas. Avísele a todo el mundo
déjenle saber, estamos aquí. Y si pueden hacer preguntas, que las hagan. Además, si tienen preguntas más profundas y quieren tener una entrevista personal con uno de nuestros abogados, pueden llamarnos al 305-261-7000, ese número que está ahí en la pantalla, o sencillamente pueden entrar a nuestro chat, que es www.gallardolawyers.com. Ok, muchísimas gracias, ha sido un placer y nos vemos la semana que viene.